Bueno, hace ya tiempo que ha sido la última vez que yo he subido aquí y la última vez, no sé si os acordaréis, he empezado una serie de exposiciones sobre el Evangelio de Lucas. En aquel sermón, que fue el primero, antes de empezar con el mensaje de hoy, quisiera recapitular muy brevemente lo que hemos visto para ponernos en el contexto y así poder continuar con el segundo mensaje de esta serie de hoy y poder entenderlo mejor. Empezamos nuestra serie en el Evangelio de Lucas con su prólogo, ¿no? Hemos estado viendo el primer capítulo, los primeros 4 versículos, que fue la introducción, donde el autor, Lucas, nos presenta su intención y su metodología. Vimos que Lucas fue un médico gentil, compañero de Pablo y autor también de Hechos. No fue testigo ocular de Jesús, pero investigó con cuidado, entrevistó a quienes sí que fueron, ¿no?, testigos oculares de Jesús, y bajo la inspiración del Espíritu Santo, pues nos dejó un relato muy ordenado y fidedigno. Su propósito al escribir este libro fue que Teófilo, y bueno, y nosotros también, ¿no?, al leerlo, tengamos certeza plena de la verdad del Evangelio de Cristo, ¿no? En tiempos de dudas, de incertidumbres, voces contradictorias, pues Lucas nos da un testimonio sólido que refuerza nuestra fe. Destacamos también el énfasis de Lucas, que no es en sí mismo, sino en Cristo, ¿no? Aunque sabemos que escribió 2 de los libros más extensos de Nuevo Testamento, jamás firmó con su propio nombre, ¿no? Su meta era que Jesús brillara, no él. Esto, claro, nos desafía a nosotros también a vivir una vida entregada, centrada en Cristo, no en nuestra propia gloria. Además, recordamos que el Evangelio de Lucas era y es único en muchos aspectos. Incluye relatos que no aparecen en otros evangelios, ¿no? Por ejemplo, la infancia de Jesús, el buen samaritano, el hijo pródigo, Zaqueo, ¿no?, etc. Y presenta a Cristo con compasión, cercanía, y resaltó, como resalta también en el capítulo 19, versículo 10, buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces, hemos visto que Lucas escribió todo esto basándose en 3 pilares firmes. El número 1 ha sido en eventos históricos reales, no mitos ni visiones. El segundo pilar, testimonios oculares de quienes han visto y han escuchado a Jesús. Y 3, investigación diligente y ordenada bajo la guía del Espíritu. Entonces, eventos reales, testimonios oculares e investigación diligente, ¿no? ¿Y cuál fue el resultado de este esfuerzo? Es un verdadero legado, podemos decir, para la Iglesia, ¿no? Una herencia preciosa que tenemos nosotros, que nos da seguridad, nos fortalece la fe y pues nos invita a responder con confianza y obediencia a Cristo. Sobre la fecha hemos dicho que alrededor de los 60-61 después de Cristo, ¿no?, antes de la persecución de Nerón y antes de la destrucción de Jerusalén, que fue en los 70, ¿no?, probablemente escrito en Roma durante el encarcelamiento de Pablo. Hemos dicho también que Lucas, como médico, por eso yo lo llamé mi serie el Dr. Lucas, que luego he cambiado el título de la serie, ahora lo vemos, pero el propósito, es decir, Lucas como médico tiene especial interés en las sanidades de Jesús. Vemos sanidades por todos los sitios en el Evangelio de Lucas, es impresionante. Y destaca, ¿no?, la compasión de Cristo hacia los marginados, pobres, pecadores, cobradores de impuestos y mujeres. Entonces, el bosquejo de Lucas, que hemos intentado dividir en bloques, hemos dividido en 6 bloques la estructura. En primer lugar es el prólogo, luego el segundo bloque es el inicios de la historia de Jesús, donde vamos a comenzar hoy mismo este bloque. Luego la preparación de Jesús para el ministerio, Jesús comienza su ministerio, el camino a Jerusalén y en Jerusalén. Bueno, con esto ya hemos recapitulado muy brevemente lo que hemos visto en el primer sermón de introducción. Y bueno,
Antes de continuar, os he dicho que he cambiado el nombre de la serie porque, estudiándolo más a fondo y tal, he pensado que es más oportuno si le pongo la serie que se llamara Con exactitud, verdad y certeza. Con exactitud, verdad y certeza. He intentado recortarlo por todos los sitios, pero es imposible. Es decir, a mí también me parece un poquito largo, pero es que describe todo el libro de Lucas, estas tres palabras, porque Lucas investigó con exactitud, escribió la verdad y para dar certeza. ¿No? Esto fue el propósito que leímos en Lucas 1:4. Entonces, de ahí el título de la serie, Con exactitud, verdad y certeza. Bueno, ahora sí, empezamos ya con el mensaje de hoy y el título del sermón de hoy es Luz de amanecer. Luz de amanecer. Vamos a estar viendo el primer capítulo de Lucas, los versículos de 5 a 25. Lucas 1, de 5 a 25, dice la palabra de Dios. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas o leyes del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según su orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar de incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz a un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y además hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él, del Mesías, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Entonces respondió el ángel y dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta en el día de que esto se haga, por cuanto no me creíste. No creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar. Y comprendieron que había visto visión en el santuario, y él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Hasta aquí la palabra del Señor. Bueno, es un pasaje un poco extenso, por eso voy a ir al meollo del asunto, y vamos a dividir nuestro texto de hoy en 3 puntos, porque si no el pastor luego me va a regañar. Entonces, tenemos 3 puntos. 1, un contexto de oscuridad, los versículos de 5 a 7. 2, la irrupción del amanecer, versículos 8 a 17. Y 3, la reacción de Zacarías y la gracia de Dios, los versículos 18 al 25. Vamos a empezar con el primer punto, un contexto de oscuridad, versículos 5 al 7. Bueno, antes de hablar del amanecer, necesitamos entender la oscuridad. ¿Qué es la oscuridad? ¿No? Seguramente conocéis el dicho que dice: la noche es más oscura justo antes del amanecer, ¿no?
Bueno, esto es tan verdad en la esfera espiritual también. Justo antes de la venida de Cristo, quien es la luz de este mundo, en verdad la oscuridad era muy, muy densa. Y esto lo han escrito varios, como por ejemplo el profeta Isaías en Isaías 9:2 dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y a los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos, ¿no? Era muy densa la oscuridad antes de la venida de Cristo. Juan escribe, piensa de la misma manera, en Juan 1, de 9 a 10, dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, y en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Sin embargo, cuando el cumplimiento de los tiempos se acercaba, ¿no?, el Señor ha decidido enviar la luz a este mundo oscuro. Y Lucas nos prometió anteriormente, en el prólogo, que lo investigará todo diligentemente y nos contará todo desde el principio, ordenado, bien categorizado, y cumple su promesa, obviamente. Pero no solo retrocede hasta el nacimiento de Jesús, sino incluso un año antes de eso, a saber, hasta el nacimiento de Juan el Bautista. Y sabemos quién era Juan el Bautista, ¿no? Por un lado, familiar de Cristo, probablemente primos lejanos o algo equivalente, porque pues, compartían lazos de sangre por el lado materno, ¿no?, María y Elizabeth. Pero lo más importante es que Juan era el mensajero de Cristo, el mensajero de Mesías, quien preparaba su camino. Podríamos decir que Juan el Bautista trajo el amanecer, ¿no?, y el nacimiento de Cristo trajo la luz plena del día. Con la venida de Juan el Bautista entra un poquito de luz a este mundo, pero con la venida de Cristo hemos alcanzado el esplendor máximo. Y antes de tratar el tema de esta luz de amanecer, me gustaría que viéramos y analizáramos esta situación para ver estos tiempos oscuros que había antes del nacimiento de Juan el Bautista, porque él también nace en un mundo oscuro, en un mundo caído. Y cuando hablamos y escuchamos acerca del concepto de la oscuridad, siempre se asocian otros conceptos, ¿no? Porque junto a la oscuridad viene la desesperanza, la tristeza, la desesperación. La oscuridad pues nos empuja hacia abajo, nos termina, nos absorbe. No podemos decir nada bueno de la oscuridad, en verdad. Y me gustaría que veamos ahora en este contexto esta oscuridad, ¿no? Bueno, la cosa es que la situación general de Israel ya de por sí era oscura. Porque como sabemos, Dios dejó de hablar a su pueblo desde hace ya 400 años, desde la profeta Malaquías. Ningún otro profeta dijo nada sobre la venida del Mesías desde entonces. Y cuando Dios no habla, pues es igual a oscuridad. Cuando Dios deja de hablar a su pueblo, es igual a oscuridad. En el Salmo 119, versículo 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si Dios no habla, si la palabra no se escucha, entonces estamos en la oscuridad. Y imaginémonos que durante 400 años, 400, que se dice pronto, ¿no?, Dios no habló. Pues los judíos seguramente continuaron su vida religiosa, ceremonias, estaban, pensando, reflexionando, meditando sobre el asunto de la venida del Mesías, porque estaba pendiente, ¿no? ¿Cuándo vendrá el Mesías? ¿Vendrá algún día? ¿Por qué no habla Dios? Sigue allí, nos abandonó. ¿Por qué hay silencio? ¿Qué pasa? Y también sabemos que tal cual deprimente puede llegar a ser la oscuridad, pasa lo mismo con el silencio. He escuchado sobre una expedición que fue al Polo Norte justo cuando había la temporada de oscuridad, porque sabes, en el Polo Norte hay 6 meses de oscuridad y 6 meses de luz. Entonces, dicen que no solamente la oscuridad era terrible, sino cuando el viento dejó de soplar, ese silencio absoluto y vacío era deprimente. Es deprimente cuando Dios no habla un día, no 400 años. Pero en Israel era
oscuro también la situación sociopolítica, ¿no? Sabemos que en Judea, en Israel, Roma estaba gobernando, ¿no?, prácticamente todo. Ese imperio idólatra, quien recolectaba impuestos, quien les subyugó, y había un rey local, delegado, llamado Herodes, de quien leímos en el versículo 5. Y claro, Lucas con eso también lo identifica perfectamente el contexto histórico y lo coloca bien para que sepamos dónde estamos y en qué momento de la historia ha pasado esto. Por eso también vemos aquí que la diligencia de Lucas es extremadamente buena. Pero ¿quién era este Herodes? ¿No? Para alinear un poco con nuestra línea de pensamiento, podríamos decir que era un hombre oscuro, ¿no? Una figura oscura. Un rey paranoico, sediento, ansioso de poder, violento. Todo el mundo le tenía miedo, con razón. Ejecutaba a quien quiera, a cualquiera, quien lo más mínimo era un riesgo potencial a su gobierno, a su dominio, a su reinado. Y no tuvo misericordia ni de su propia familia, porque ejecutó a su propia esposa e hijos. Y más tarde sabemos que tampoco tuvo ningún problema en ejecutar todos los niños menores de 2 años en la área. Una figura extremadamente oscura. Tanto que cuando sabía que iba a morir, mandó que en el momento de su muerte ejecutaran los líderes en Israel simplemente para que, ya que nadie va a llorar por su muerte, obviamente, por lo menos lloren por la muerte de estos ancianos líderes y que haya tristeza y duelo en Israel. Increíble. ¿Te imaginas cómo era vivir en ese país? ¿No? Los romanos jolgoreaban, festejaban sin límites, a ellos les oprimen, les burlan, ¿no? Está reinando un rey así de malo, de quien no se puede esperar nada bueno. ¿Cómo podían vivir aquí la gente? ¿No? Una situación totalmente desesperada y sin salida según la perspectiva humana. Y por fin pensamos que algo positivo va a traer la situación de Zacarías y Elizabeth, porque según leemos en el versículo 6, eran de linaje sacerdotal, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas o leyes del Señor, etc. No importa si interpretamos esta justicia como aquella que es imputada a todos los creyentes para su justificación, o si lo interpretamos esta justicia como aquella que es obrada interiormente en los creyentes, ¿no?, para su santificación, porque estas dos clases de justificación no se pueden separar, porque no hay justificados que no sean santificados y no hay santificados que no sean justificados. Entonces, ellos son un ejemplo de un matrimonio santificado delante del Señor, esforzándose para vivir fielmente, vivir plenamente conforme a la luz recibida, ¿no? Benditas aquellas familias en las que se puede ver, ¿no?, tanto el marido como la esposa, que son justos, que ejercitan tener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres, como dice Hechos 24:16. Y por fin aquí hay un contraste entre Herodes, ¿no?, el hombre de negro en Men in Black, y este matrimonio creyente, serio, sobrio. Todo arranca bien. Pero luego nos detenemos aquí en el versículo 7 porque dice que Elizabeth era estéril y ya ambos eran ya de edad avanzada. Más malas noticias, ¿no? No fue suficiente hasta ahora que tenemos un montón de malas noticias, seguimos. Bueno, sabemos que esto en aquellos tiempos no era nada fácil. O sea, el hecho de no poder tener hijos era casi un estigma. Y esto lo sabemos porque, como leemos en el versículo 25, dice Elizabeth que el Señor quitó mi afrenta entre los hombres, ¿no? Quieras o no, este a nivel personal, esto a nivel matrimonial, te afecta, ¿vale? Seas quien seas. Porque en el Antiguo Testamento la gente pensaba que si no tienes niños, algo va mal. Algo anda mal y la bendición del Señor no está sobre ti. Y no quiero adentrar mucho en este tema, pero resumiendo, la gente podría haber pensado que según la ley que sale en Deuteronomio 28, leemos sobre las consecuencias de la desobediencia, que si no andas con el Señor no tendrás frutos de tu vientre, ¿no?, etc.
Y además esto implicaba que también no había descendente, ¿no? No había quien continúe el linaje de ellos, que también era un problema muy grande en aquellos tiempos. Entonces, era una gran prueba, ¿no? Por la que Dios quiso que pasaran Zacarías y Elizabeth. Y pues nosotros, como he dicho, en el siglo XXI difícilmente podemos comprender todo lo que esto implicaba, ¿no? Porque la sociedad de hoy quiere todo lo contrario, ¿no? Porque los niños hoy en día son un dolor de cabeza, son una carga, son unos pesados que roban la libertad y felicidad de sus padres, que los amarga, ¿no? Mejor tener un perro, un gato y ser feliz. Ya está, más sencillo, ¿no? Esta es la triste realidad de la sociedad de hoy. En 1 Samuel 1:10 leemos que carecer de hijos era una de las pruebas más amargas. Y vemos que la gracia de Dios no evita a nadie los problemas. No hace excepción, que tú eres muy santo, pues a ti no te toco, tú que has pecado esta semana más que el otro, pues toma. No hay esto. A pesar de que este santo sacerdote y su esposa eran justos, tenían un sufrimiento en su vida, ¿no? Tenían. Y hacemos bien si recordamos esto, si servimos a Cristo, ¿no? Si estamos delante del Señor, porque no debemos considerar las pruebas, las dificultades como algo extraño, como algo que está pasando en mi vida, ¿no? Más bien, creamos que la sabiduría perfecta de Dios actúa según lo que más nos conviene, y cuando Dios disciplina es para que participemos de su santidad, como dice Hebreos 12:10. Porque si las aflicciones nos conducen más cerca de Cristo y de la Biblia y nos llevan a orar más, entonces son verdaderas bendiciones, en realidad, si lo pensamos, ¿no? Entonces, Zacarías y Elizabeth esperaban un hijo durante toda su vida. Y ahora ya son avanzados de edad, Elizabeth es estéril, así que esto ya es una misión imposible, ¿no? Hasta para Tom Cruise. Entonces, aquí el contexto es que estaban en medio de tanta desesperación, de tanta oscuridad. Y si nos ponemos en sus zapatos, no creo que vayamos a estar cómodos, ¿no? Entonces, para recapitular este punto, hemos visto que la situación general de Israel era oscura en tres sentidos: oscuridad espiritual, oscuridad político-social y oscuridad personal, ¿vale? Pero bueno, es posible que tú también en esta mañana te encuentras así hoy, ¿no? Es posible que tú también veas todo oscuro, sin salida, sin esperanza, no tienes metas, tus deseos ya se han apagado, no te motiva nada, tu conciencia está cargada, quieres alivio, quieres refrescor, quieres ver la luz al final del túnel, bueno, en el sentido bueno, ¿eh? Queridos hermanos, el Evangelio de Lucas se escribió para personas que han experimentado la oscuridad, quienes saben qué es la dificultad, qué es la prueba, quienes saben cómo es vivir con una carga sin esperanza, sin salida. Y después de tantos problemas, Lucas dijo hace 2000 años, y nos dice hoy también, que hay esperanza. Mirad la intrusión de la luz. Mirad cómo empieza a dispersarse la oscuridad. Porque la verdad es que la situación estuvo muy mal, pero por la gracia del Señor está amaneciendo ya. Y no solo ha amanecido para este matrimonio hace 2000 años, sino para todo Israel, para todo el mundo, ¿no? Vamos a pasar al segundo punto, la irrupción del amanecer, los versículos 8 a 17. Bueno, estos versículos tratan de describir este amanecer, esta intrusión de la luz, ¿no? En el medio de silencio, en el medio de la oscuridad, Dios irrumpe con esperanza. Y si hemos dicho que al concepto de la oscuridad podemos asociar conceptos como tristeza y sin esperanza, pues a la luz podríamos asociar conceptos como esperanza, regocijo, contentamiento. Y si la luz irrumpe en la vida de este matrimonio, en Israel, en nuestras vidas, entonces esto deberá ser acompañado con gratitud, regocijo y contentamiento.
Lucas nos dice que para Dios nada es imposible. Hay liberación de la situación más oscura. La luz puede penetrar en la situación más oscura jamás vista. Y aquí leemos que Dios habla tras un silencio de 400 años, envía a su ángel a Zacarías y anuncia algo extraordinario. Y sería bueno que realmente pudiéramos entender y sentir lo que realmente está pasando aquí, porque el problema es que muchas veces estos pasajes, cuando leemos estos pasajes tan conocidos, lo leemos rápido, sin realmente pensarlo, porque ya lo conocemos, lo leemos y ya está. Y no nos paramos a pensar realmente qué es lo que está pasando aquí. Pero me gustaría que por un minuto realmente podríamos parar y meditar un poco en este anuncio que trae el ángel y el contexto en el cual ha sido anunciado. El ministerio de los ángeles, sin duda, es una cuestión muy profunda, muy seria. En ningún lugar de la Biblia encontramos tan frecuente mención de los ángeles o de apariciones de ángeles como el ministerio terrenal de nuestro Señor o el nacimiento y en el contexto de Cristo, ¿no? El significado de esta circunstancia está claro. ¿No? El propósito de ángel es enseñar que el Mesías no va a ser un ángel, él va a ser el Señor de los ángeles, ¿no? Los ángeles anunciaron su llegada, los ángeles proclamaron su nacimiento. Él va a estar encima de todos, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y venid conmigo, vamos a acompañar a Zacarías con un dron para verlo todo, como en Superbook. No sé si vosotros habéis visto un Superbook. Yo tampoco antes, pero desde que tengo yo niños, pues me conozco todos los episodios de Superbook. Entonces, en Superbook está muy chulo porque, como dijo Will también en la semana pasada, pues puedes ver todo desde la perspectiva de los tiempos viejos, porque como viajas en el tiempo hacia atrás y te pones ahí con ese robot que te enseña todo, que te dice todo qué pasó, quién es quién, y te pone en contexto y lo ves todo muy, muy, muy chulo. Pues vamos a hacer lo mismo con Zacarías. Y antes de entrar aquí, vamos a parar un momento para ver cómo vivió este hombre. Si miramos cómo transcurre un año de su vida, podríamos decir que todos los años pasó 48 semanas en un pueblo pequeño, insignificativo, lleno de polvo. Luego 2 semanas de ese año, pues subió a Jerusalén a celebrar diferentes fiestas, y luego otras 2 semanas pasó, según su jerarquía de su orden sacerdotal, sirvió en Jerusalén, en el templo, porque había un total de 24 grupos o 24 clases de sacerdotes distribuidos, según leemos en 1 Crónicas 24. Y Zacarías, porque Lucas lo dice muy bien, era de la clase de Abías, que era el octavo en el orden, ojo, no el séptimo, el octavo. Lucas lo remarca muy bien, ¿no? Según su investigación diligente, para que no se pierda ningún detalle. Pero vamos a seguir con el dron a Zacarías, que sale de este pueblecito pequeño, que quizás, yo qué sé, tenía un par de cientos de habitantes, ni siquiera sabemos el nombre de este pueblo, y sale hacia Jerusalén. Llegó a la ciudad, llegó a una ciudad enorme, con miles de personas, como si yo de Aguadulce paso a Barcelona y dices, madre mía, ¿qué está pasando? Con unos muros de 20 metros de altura, ¿no? Cruza la puerta, su rumbo es hacia la montaña donde estaba el templo, porque el templo destacó, ¿no?, de la ciudad arriba en la montaña, y este templo estaba cubierto de oro, y cuando le dio el sol, brilló, destelló, formando unas vistas increíbles. Que por cierto, los discípulos también dijeron esto a Jesús, ¿no?, más adelante, cuando estaban caminando por allí y le dicen a Jesús, mira Jesús, qué guay, qué chulo, todo lleno de brilli brilli, qué guay, ¿no? Entonces, este templo era gigante, según algunos cálculos, tenía el tamaño de un edificio de 15-20 plantas de altura, muy grande. Pues este hombre pequeño que venía de esa aldea pequeña, lleno de polvo, y avanza a este templo gigantesco,
y mientras avanza, mientras sube, el ámbito se va cambiando. Y si enviaríamos este dron más adelante, veríamos que Zacarías era un miembro de élite, de VIP, de VIP, era una persona importante. ¿Por qué? Porque pasó por algunos puntos de la ciudad, como puntos de control, que no dejaban pasar a cualquiera. Había puntos cuales, por ejemplo, los gentiles ya no podían pasar, pero él sí. Luego había otros puntos donde ni las mujeres podían entrar, pero él sí. Más adelante había otro punto donde no cualquier judío podía pasar, solo los sacerdotes. Y él podría pasar por aquí también. Entonces, llegó justo delante del área del templo y tenían que decidir, no, según la ceremonia, quién entraría a hacer el sacrificio de humo. Que lo que hacían mientras el humo ascendía es orar para que viniese el Mesías, ¿no? Porque lo estaban esperando desde ya 400 años. Pero entonces, ¿quién entra? ¿Tú, Zacarías, quieres? ¿Te apetece? No, no funciona así. No funcionaba así, sino echan suerte. Y aquí también debemos darnos cuenta de la providencia, ¿no?, de Dios, porque justo qué casualidad que cae sobre Zacarías esta suerte. Eso es muy interesante. Yo también he aprendido un dato muy interesante, porque algunos eruditos de la Biblia calcularon que en esos tiempos habían aproximadamente unos 18.000 sacerdotes en Israel. 18.000. Entonces, estos vinieron a Jerusalén según cuando le tocaba su grupo o su clase, y dentro de este grupo echaban la suerte para ver quién va a entrar a presentar el sacrificio de humo. Pero los teólogos dicen que era muy probable de que de estos grupos había muchos que daban vueltas toda su vida alrededor del templo, pero nunca les tocó a entrar. Nunca, ¿no? Pero a Zacarías le tocó el euromillón. Y entró y empezó el sacrificio de humo y a orar. Y dentro el templo también estaba cubierto de oro. Imaginemos el silencio ahí dentro, ¿no? La penumbra, solo las velas alumbraban un poco. Y mientras haciendo todo esto, Zacarías se da cuenta de repente que no está solo. Pero debería estar solo. Alguien está a su lado. No, derecha, dice Lucas, para no equivocarnos. Pues imagínate la escena. Casi le da un infarto a Zacarías porque nadie debería estar allí. Solo él. Pero no es solo suficiente que alguien haya allí, sino empieza a hablar. Y para colmo, ni siquiera es un ser humano, sino un ángel. Y no cualquier ángel, sino Gabriel. Madre mía. El mismo ángel que aproximadamente hace 500 años atrás le apareció también a Daniel. Ojo, y leemos en Daniel 8 que cuando Daniel vio a Gabriel casi se desmayó, ¿no? Dice Daniel 8, 15 al 18. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, y aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Luego vino cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, me postré sobre mi rostro, pero él me dijo: entiende, hijo del hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Y mientras él hablaba conmigo, caí dormido en la tierra, es decir, se ha desmayado. Caí dormido en la tierra sobre mi rostro, él me tocó y me hizo estar de pie. Madre mía, hermanos, yo no sé cómo Zacarías sobrevivió a aquello, ¿no? Porque a mí me hubiera dado un patatús, vamos. Ahora bien, Zacarías no desmaya, pero seguro que se ha puesto más pálido que un fantasma. Estaba en shock. En versículo 12 dice: y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Temor. Pero ¿cómo explicamos este temor? ¿Por qué temor? ¿Qué ha pasado aquí, no? Pues surge de nuestro sentimiento interno de debilidad, culpa, corrupción, ¿no? Una visión de un ser celestial nos recuerda nuestro estado caído, nuestro estado inadecuado naturalmente delante de Dios. Y si los ángeles son tan grandes y terribles, entonces ¿cómo será el Señor de los ángeles? ¿No? Pero bendito el nombre del Señor, porque tenemos un
poderoso mediador entre Dios y los hombres, ¿no? Jesucristo hombre. Creyendo en Jesucristo, podemos acercarnos a Dios con confianza y mirar hacia adelante al gran día de juicio sin temor ninguno. También temblemos al pensar en el temor de los impíos en el día final. Si aún los justos, si aún a nosotros como creyentes nos preocupa una repentina visión de espíritus amigos, ¿cómo será para los impíos cuando el día final los ángeles vendrán a reunirlos como cizaña que va a ser quemada? ¿No? Pero también hay una buena noticia que veremos un poco más adelante. Entonces, volviendo, el ángel trata de tranquilizarle a Zacarías y le dice, le dice solo buenas noticias al fin y al cabo, ¿no? Le dice un montón de buenas noticias, una avalancha de noticias extraordinarias. Y fijémonos en la escalada de estas noticias, porque primero dice, vas a tener un hijo, que ya de por sí es increíble, que se llamará Juan, que significa gracia, don o misericordia del Señor. No, ¡qué gran noticia! Voy a tener un hijo, voy a ser papá. Pero el ángel no para aquí, porque continúa diciendo, muchos se alegrarán por su nacimiento. No, quizás hasta ahora ellos estaban vistos mal por no tener hijos, pero ahora muchos se alegrarán, porque dice el versículo 14, muchos se regocijarán de su nacimiento. ¿Por qué? Y el ángel sigue en el versículo 15, será grande delante de Dios, será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Esto ya es inaudito, no será cualquier hijo, no será cualquier niño. Y Gabriel no para, sigue en el versículo 16, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Madre mía, para ya Gabriel, porque si hasta ahora no le dio algo a Zacarías, ahora seguro que le dará algo. Para allá, no acaba, sigue en el versículo 17, dice, donde ya llegamos al top, dice, irá delante de él con el espíritu de poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres de los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. ¡Pam! Y esto es cuando Zacarías debería haber desmayado, ¿no? En este punto ya dice, ya no puedo más. Pero no, más bien, este debería haber sido el momento en el cual Zacarías hace clic, que le encajan los puzzles, que la imagen se pone nítida. Porque aquí podría haber recordado la profecía desde hace 400 años de Malaquías 4, versículos 5 y 6, que dice, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hierra la tierra con maldición. Uf, madre mía, hasta yo me emocioné, no con tantas cosas. Son una avalancha de buenas noticias, ¿no? Imaginemos estos minutos allí en el templo. Podríamos decir que durante siglos no ha pasado nada, entre comillas. Y aquí, en cuestión de minutos, estalla la buena noticia. Y uno detrás de otro. Y cada noticia es mejor que la anterior. No solo que tendrás un hijo, y que ya de por sí es un milagro, sino que va a ser alguien quien prepara el camino del Mesías, ese Mesías que esperáis tanto desde hace 400 años. Viene tu hijo, pero no viene solo, trae a alguien consigo. Y Lucas nos quiere decir con esto que este es el punto de la intrusión de la luz en la oscuridad. Mis queridos hermanos, Dios no llegó tarde. Los 400 años en el plan eterno de Dios no era mucho. Para nosotros sí, pero para Él no. Dios no se olvidó de sus promesas. Dios sabía perfectamente la oscuridad que había, el estado caído de su pueblo, ¿no?, en la cual se encontraba Israel. Conocía la situación personal de Zacarías y Elizabeth. Entonces aprendemos aquí que el hecho de que las respuestas a las oraciones se retrase no necesariamente significan que estén rechazadas. Porque Zacarías seguro que oraba muy a menudo en tener hijos, ¿no? Para tener hijos. Y al parecer pues había orado en vano porque no ha pasado nada. Y ya ha abandonado toda esperanza de ser padre, ¿no? Probablemente ya dejó de orar y ya lo daba por perdido. Pero el ángel le recordó que dice, tu oración no
tu oración ha sido oída. No era en vano. Y nosotros hacemos bien en recordar esto cuando nos ponemos de rodillas y oramos, especialmente cuando estamos orando oraciones intercesorias, ¿no?, por alguien, porque a nosotros no nos corresponde prescribir el tiempo o la forma que estos deberían ser respondidas. Y con esto quiero citar a J.C. Ryle, que dice: aquel que conoce mejor el tiempo adecuado para el nacimiento de las personas, conoce también el tiempo adecuado para que nazcan de nuevo. Los retrasos no deben desalentar nuestra fe. Puede ser que Dios nos haya concedido nuestra petición desde hace ya tiempo sin que lo sepamos. También aprendemos aquí que nada produce tanto gozo que la gracia de Dios. Y esto debería ser lo principal que debemos desear para nuestros hijos, familiares, amigos. Es 1000 veces mejor que la belleza, las riquezas, fama, contactos importantes, rangos, etc., ¿no? Independientemente de lo que estamos buscando para nuestros hijos, familiares, amigos, busquemos en primer lugar que puedan tener un lugar en el pacto y sus nombres, pues, escritos en el libro de la vida. Eso es lo más importante. Pero también aprendemos un detalle importante, que los hijos nunca son demasiado jóvenes para recibir la gracia de Dios, ¿no? El ángel dijo a Zacarías que su hijo será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, ¿no? No hay mayor error pensar que los niños, por la razón de su tierna edad, son incapaces de experimentar la obra del Espíritu Santo. Obviamente, la forma en la que esto obra en su pequeño corazón de un niño es, pues, misteriosa, incomprensible, pero también lo es para los adultos. ¿A qué sí? Para Dios nada es imposible. Además, siempre debemos tratarlos y recordarles que son responsables ante Dios, en primer lugar. Son responsables ante Dios. Nunca debemos suponer que son demasiado jóvenes. Por supuesto, debemos ser razonables en nuestras expectativas, pero, citando de nuevo a Ryle, dice: nunca olvidemos que el corazón, que no es demasiado joven para pecar, tampoco lo es para estar lleno de la gracia de Dios. Y esto a mí personalmente me habló muchísimo, ¿no? Que tengo 4 hijos y esto me ha hecho ver de una forma increíble este asunto, ¿no? Medité mucho sobre esta cita. Volviendo al texto, Dios nos quiere dar esperanza en medio de nuestras batallas, ¿verdad? Pero para esto tenemos que saber que Dios no llega tarde. No importa lo que nosotros pensemos, no importa de que desde nuestro punto de vista ya es tarde, no importa si tenemos que esperar, no importa si no vemos la salida. En Dios siempre hay esperanza, en Dios hay solución, incluso si la oscuridad es total. Y Lucas nos quiere decir que da igual en la situación o la circunstancia en la que nos encontramos, ¿no? Da igual cómo nos sentimos, porque la venida de Cristo para nosotros también es luz, alegría y esperanza. Porque no necesitamos andar tropezando ya en la oscuridad. No tenemos que ponernos tristes, no hay que desesperarse. Porque sé que muchas veces nos sentimos así, porque somos seres humanos, lo mismo como se sentirían Zacarías y Elizabeth hasta este punto, ¿no? Y el resto de los judíos, obviamente. Pero ahora, ¿qué hacemos con esta buena noticia? Con esta avalancha de buenas noticias. ¿Qué hacemos con esta luz? La reacción de Zacarías es al mismo tiempo sorprendente y una advertencia. ¿Por qué? Porque duda. ¿Por qué duda? Como dice el ángel en el versículo 20, no creíste mis palabras. Y en este punto, después de la oscuridad, ¿no?, cuando ya está amaneciendo, me gustaría que reconozcamos algo, y es la sublime gracia de Dios. Aquí está la luz, estas promesas increíbles, y en esta luz reconozcamos esta gracia extra
de Dios que solo encontramos en Dios. Pero ¿por qué hablo de esta gracia extra? ¿En qué podemos ver esta gracia? Pues en cómo actúa el Señor con Zacarías. Es impresionante. ¿Cómo reacciona Dios a esta situación a través de su ángel? Porque si retrocedemos unos pasos, ¿qué podemos ver en estos versículos? Vemos que Dios habla tras 400 años de silencio en el lugar más santo por un ser santo, comunica el mensaje más santo, a saber el Evangelio, ¿no? Sabemos que el Evangelio son las buenas nuevas que somos pecadores. O sea, las buenas nuevas empiezan con una mala noticia, que somos pecadores. Somos como esas cizañas que están destinados a ser quemados en el día final. Y estamos separados de Dios. Pero, y aquí viene el pero más bonito, en el amor, en su amor, envió a Jesucristo. Dios envió a su Hijo para vivir la vida perfecta que nosotros no pudimos vivir y morir en la cruz llevando nuestro pecado. Y al tercer día resucitó, literalmente, ¿no? Resucitó venciendo la muerte y ofreciendo perdón y vida eterna a todos los que se arrepienten de sus pecados y ponen su fe en Él. Entonces, hoy Dios nos llama a responder con arrepentimiento genuino y una fe sincera en Cristo para recibir esta gracia que solo Él puede dar. Pasemos al tercer punto, que va a ser más breve de todos. El tercer punto es la reacción de Zacarías y la gracia de Dios, los versículos 18 al 25. Volviendo a estas buenas nuevas, que el ángel comunicó que tiene como dos dimensiones, uno para Zacarías y al mismo tiempo uno para todo Israel. Entonces, el ángel anuncia las buenas nuevas a Zacarías, pero, ¿y a esto qué responde Zacarías? ¿En qué conoceré esto? ¿En qué conoceré esto? ¿Cómo voy a saber yo esto? Que por cierto, hay una gran diferencia en esta pregunta de Zacarías y la de María, en el versículo 34, un poco más adelante, que la pregunta de Zacarías implica dudar de todo lo que el ángel ha anunciado, y la de María no implica dudar en cuanto al acontecimiento que el ángel le está comunicando, sino que tiene que ver con cómo se cumplirá, ¿no? Entonces hay una diferencia allí, que también lo veremos más adelante. Zacarías sigue preguntando, ¿cuándo sucederá esto? Pero si yo soy viejo, avanzado de edad, ¿cómo conoceré esto? ¿Cómo va a ser esto? ¿No? Siempre dudaremos si miramos a nosotros mismos. Siempre seremos inseguros, ¿no? Porque solo vemos hasta el punto donde nuestra mente finita pueda ver y ya está. Vemos la incredulidad en Zacarías, ¿no? A pesar de ser alguien justo y santo delante del Señor, hay una incredulidad. El anuncio del ángel le parece increíble, literalmente. No puede creer que esto sea posible, que un anciano como él puede tener hijos. Dice Zacarías, ¿cómo voy a saber yo esto? Y no solo que estoy viejo yo, sino mi mujer es estéril también, es ya pues mayorcita. Venga ya, Gabriel, tú también sabes que esto ya no es factible, ¿no? Vamos a dejarnos de tonterías. Pero si miramos a Dios, no a nosotros mismos, todo cambia. Nos llenaremos de esperanza y nuestras fuerzas se renovarán. Así de fácil es la lógica de la fe. La vida cristiana, por un lado, es muy compleja, pero por otro lado es muy sencillo. Y tenemos que confiar en Dios, en su palabra. Da igual cuando lo dijo, que se fue ayer, que se fue hace 400 años, que se fue hace 2000 años. Confiemos en la palabra y la promesa de Dios. Ahora bien, Zacarías, ¿cómo debería haber sabido esto? Porque, claro, justamente lo que pasó, ¿no? De que les ha aparecido un embajador de Dios, de lo que dijo este ángel a él,
Porque ¿quién más pudo haber estado allí y decir estas cosas? ¿Paco, el vecino? ¿Rafael del mantenimiento? No. Zacarías debería haber sabido esto, porque él era un docto judío, un sacerdote, que no debería ni plantear esta semejante pregunta. Era experto en el Antiguo Testamento, estaba más versado que nadie en las Escrituras. Debería haber recordado los maravillosos nacimientos de Isaac, de Sansón, de Samuel, etc. Debería haber recordado que de lo que Dios ha hecho una vez puede volver a hacerlo. No, da igual si tarda 400 años, que para nosotros es mucho, para él es un día, un mediodía. Pero se olvidó de todo eso. No pensó en nada más que en los argumentos de la simple razón del sentido humano. Y esto suele pasar en cuestiones religiosas muchas veces, ¿no? Que cuando comienza la razón, se acaba la fe, ¿no? Ejemplo, he puesto un ejemplo aquí, una ilustración, porque esta situación es como que si tú recibes un premio Nobel, por lo que sea, y vas a Estocolmo, en Suecia, donde suelen entregar estos premios, y vas allí con los diferentes invitados. Además del premio, también recibirás una medalla de oro, que es el parte de este premio, y pues ahí con toda la gente importantísima, presidentes, ministros, gente VIP. Y cuando te llamen a ti para entregarte el premio, antes de todo vas al presidente, vas al ministerio, a los ministros, y dices, disculpen, ¿me podrían enseñar su DNI? A ver si realmente son ustedes y no me quieren engañar. Y mientras, coges la medalla de oro y lo muerdes para ver si de verdad es oro o no. ¿No? ¿Qué dirían los presentes allí? ¿Quién es esta persona? Está mal de la cabeza, se ha ido de la olla. ¿Qué hace? ¿Por qué hace estas cosas? No, es impensable. Ahora bien, en el templo sucedió algo similar. O bueno, quizás podríamos decir que ha sucedido algo peor que esto. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué dijo este ángel? Pues ahí está la gracia, porque no lo fulminó. No lo fulminó a Zacarías en este lugar santo. No retractó de su promesa. No dijo que ahora por tu culpa, por haber dudado, tu Juanito ya no va a llegar. Sino le advierte suavemente, y le dice, bueno, suavemente, entre comillas, y le dice, te quedarás mudo, ¿no? Durante los próximos 9 meses. Y aquí podemos ver esta gracia sublime de Dios, que Zacarías se salva con solo esto, se escapa recibiendo una pequeña cachetada en vez del golpe mortal. Que por cierto, la expresión mudo, que sale aquí en el versículo 20, comparando esta expresión con el versículo 62, un poco más adelante, que dice, entonces preguntaron por señas a su padre, cómo le quería llamar, ¿no? Dicen los teólogos que parece que extremadamente probable que Zacarías se volvería sordo, además de mudo. Porque si no, porque sus amigos tenían que comunicarse con él por señas, ¿no? Que no tiene sentido. Entonces, es como el Señor diciendo que si no podías alegrarte por esta buena noticia, ahora por lo menos no vayas por allí diciendo tonterías. Espera hasta que ves con tus propios ojos el nacimiento de tu hijo, ¿no? Tenemos que aprender del error de Zacarías. Es un error en que, pues, por desgracia, han caído el pueblo de Dios de todas las edades. Las historias de Abraham, Isaac, Moisés, Ezequías, etc. Todos estos nos muestran que un verdadero creyente en ocasiones puede dejarse llevar por la incredulidad. Y es una de las primeras formas de corrupción que entraron también en el corazón del hombre en el día de la caída, ¿no? Cuando Eva creyó al diablo en vez de creer a Dios. Incredulidad. Es uno de los pecados más arraigados, cuando el creyente está atormentado, ¿no? Del cual nunca será librado por completo hasta su muerte, hasta recibir el cuerpo glorificado. Por eso tenemos que orar cada día, Señor, aumenta mi fe. Señor, aumenta mi fe, porque dudo, porque soy incrédulo. Aumenta mi fe. Dudar de Dios es negar que Él es todopoderoso. Dudar de Dios es negar que Él es soberano.
Dudar de que Dios va a hacer algo cuando ha prometido claramente que lo hará es pensar que Dios miente. Es algo muy serio. Acordémonos de los 40 años de Israel vagando por el desierto, porque las palabras que salen en Hebreos 3:19 son muy solemnes, que dice, no pudieron entrar a causa de su incredulidad. 40 años en el desierto, ojo. La incredulidad, ¿no?, en resumen, es la verdadera causa de miles de enfermedades espirituales. Y una vez permitimos que esto anide en nuestros corazones, nos consumirá desde dentro, ¿no?, como si fuera un cáncer. Y esta sanción que recibe Zacarías del Padre del Señor también lleva otro fruto. A saber, antes de que se quedara mudo, ¿cuáles fueron sus últimas palabras? Pues dudando, cuestionando, todo era cuestión, ¿no? Todo era pregunta, duda. Luego, tras 9 meses de silencio y meditación, ¿qué dijo cuando por fin abrió su boca? ¿No? Lo podemos leer en los versículos más adelante, en 68 en adelante, dice, bendito sea el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor, para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, que nos visitó desde lo alto, la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas, sin sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino en paz. ¡Wow! ¡Qué cambio! ¿No? Vaya diferencia de antes y después. Habla con unas convicciones que no hemos visto anteriormente. Está restaurado, fortalecido en la fe, ¿no? Él ya no conoce las palabras dudar o cuestionar, ni siquiera se pasa por su mente, no voy a hacer que pase otra vez algo. Quería que el Señor, de la misma forma, que nuestras dudas, nuestras inseguridades se evaporen, ¿no?, mirando al Señor. La cuestión no es si tenemos o no tenemos, porque todo el mundo lo tiene, yo también lo tengo. Todo el mundo está dudando, ¿no? Hay una cierta incredulidad. Pero por eso mismo, no confiemos en nosotros mismos. No esperar de nosotros mismos la solución. No es ver hasta dónde podemos llegar nosotros. O si vemos que sale de nuestro control, entonces ya está, no podemos solucionarlo, apagamos la luz y nos vamos, porque somos un desastre y fallaremos al 100%. Que esto hay que tenerlo por seguro. No es ver hasta dónde llega nuestra mano, sino la mano de Dios. Busquemos la solución en Dios, en su palabra. Qué bien sería si en la oscuridad de hoy veríamos la luz de Cristo que trajo a este mundo. Y no solo lo trajo hace 2000 años, es decir, no solo que ha venido una bomba de luz, estalló desde hace 2000 años, y luego ha ido evaporándose poco a poco y ya para nosotros ya no quedó luz, otra vez estamos en la oscuridad. No es así. Esa luz que Él trajo en aquel entonces, esa luz radiante, es tan radiante hasta el día de hoy, brilla como el primer día, no ha desvanecido. ¿No? Para ir terminando, qué bueno sería si veríamos la gracia del Señor. Porque nosotros hemos dudado muchas veces, hemos cuestionado muchas veces, solo pensando la última semana, el último mes de nuestras vidas. Si lo analizáramos, veríamos que tenemos razón. Quizás a veces tenemos el mismo actitud que Zacarías ante los mensajes de Dios y decimos, bueno, pues esto lo dijeron ya muchos predicadores, ya muchas veces ha dicho esto y nunca ha pasado nada. ¿No? Tengamos cuidado. Qué bueno sería si veremos la palabra de Dios que permanece, se cumple hasta el último tilde y jota, ¿no? Qué bueno sería si esta luz llegaría hasta nuestra mente y corazón, esta luz que emana de la palabra de Dios, ¿no? El apóstol Pedro también nos exhorta en 2 Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro,
hasta que el día esclarezca, el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Qué bueno sería si este lucero de la mañana salga en nuestros corazones en esta mañana. Lucas nos recordó que el amanecer está cerca, porque la venida de Cristo no solamente está detrás de nosotros, sino delante de nosotros, porque Cristo volverá. Sea cual sea tu situación personal, no importa qué tan oscuro es, el amanecer está cerca. El lucero de la mañana está cerca. Qué bueno sería que en nuestra vida espiritual salga este sol, ¿no?, de nuevo, y que nos renovemos y que nos restauremos en el Señor. Que gocémonos de la buena nueva en vez de dudar. Que podamos regocijarnos en el Evangelio una y otra vez. Bueno, antes de acabar vamos a recapitular los 3 puntos que hemos visto hoy. En primer lugar, hemos hablado del contexto de la oscuridad. Hemos dicho que hay 3 tipos de oscuridades general en Israel: oscuridad espiritual, oscuridad sociopolítico y oscuridad personal. Hemos dicho que el Evangelio de Lucas fue escrito para personas así que conocen lo que es la dificultad, la carga, la prueba. Y en medio de esta oscuridad, Dios empieza a mostrar la luz. Luego, en segundo lugar, hemos hablado de la irrupción del amanecer, que en medio de este silencio, de esta oscuridad, Dios irrumpe con esperanza, y allí aparece el ángel Gabriel y anuncia una avalancha de buenas noticias, ¿no? Tendrán un hijo, muchos se alegrarán, será grande, etc. El amanecer está llegando. Y en el tercer y último punto hemos visto la reacción de Zacarías y la gracia de Dios, ¿no? La respuesta de Zacarías fue pues dudar, cuestionar. Hemos dicho que siempre dudaremos cuando miramos a nosotros mismos y no a Dios. Que miremos a Dios, que miremos al Señor para que nuestras dudas, nuestros temores se disipen. La luz de Cristo sigue alumbrando hoy con la misma fuerza. La conclusión es: la oscuridad nunca tiene la última palabra. El amanecer está cerca. Cristo vino y volverá. Su luz sigue brillando. No respondamos con duda como Zacarías, sino con fe, esperanza, gratitud. Gocémonos en el Evangelio una y otra vez. Amén.